su guía y su ayuda, porque hasta ahora estamos aprendiendo de que la palabra de Dios, la Biblia, lo que estamos aprendiendo, las Sagradas Escrituras, ¿el autor quién es? Dios, muy bien. Así es, Dios es el autor. Pero no solamente se trata de decir que la Biblia es palabra de Dios, no, vamos a evidenciar, vamos a ver si las cosas que Dios habla a través de las Escrituras acontecen y se cumplen. Ambas cosas, no solamente acontecimiento y las profecías no se han cumplido, entonces ahí hay un error. ¿Qué decía Dios? Que el profeta hablaba con presunción, ¿no? Ligeramente. Vamos a tener la seguridad de que las Sagradas Escrituras realmente es palabra de Dios, porque las cosas que están escritas aquí se tiene que acontecer y tiene que haber cumplimiento. Si no, no temas lo que dice aquí las Escrituras. Pero gracias a Dios nos va a ayudar esta noche para poder seguir abriendo más su palabra y abriendo más nuestros corazones y nuestro entendimiento para conocer realmente lo que Dios quiere enseñarnos. Entonces, vamos a iniciar con mi oración. Vamos a iniciar esta segunda clase con mi oración. Oremos juntos para que Dios nos dé su guía y su ayuda para poder entender estas palabras. A nuestro Dios Santo, lleno de amor, te damos gracias, Padre, por este tiempo y la oportunidad que nos das el día de hoy de venir a tu templo a poder seguir escudriñando tus Escrituras. Dios, gracias porque desde ayer inició la clase de seminario de tu palabra y estamos aprendiendo más de ti, Dios. Sabíamos que tú existes, Dios, pero no con exactitud. Pero sabemos que tú, Dios, quieres revelarte ante nosotros porque nadie te ha visto ni nadie te puede ver. Dios, gracias porque nos ayudas a que a través de tu creación podemos conocerte y a través de las Escrituras que nos has dado, que estamos aprendiendo durante estos días, también nos ayudas a conocer más de ti. Permite, Dios, durante este tiempo, que tu Espíritu Santo ayude a poder abrir sus oídos y sus mentes y sus corazones para que ellos puedan conocer realmente qué es tu palabra y que tu palabra se cumple sin falta. Dios, una vez más quiero agradecerte por todos los que han venido aquí, han acudido, dejando de hacer tantas cosas para conocer más de tu palabra. Y también para los que me oyen, permitas que ellos puedan comprender tu santa palabra y lo que tú quieres enseñar hoy. También, Dios, yo como el expositor, también te pido que me ayudes a mí para que toda palabra que salga de mí sea lo que tú quieres enseñar a los que están oyendo ahora. Hemos orado en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, buenas noches con todos. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Me alegra de ver de nuevo sus caras y que sean recompensados por este esfuerzo que están haciendo. De verdad es que han hecho bien en venir y me voy a esforzar para que sea muy bueno este sacrificio que ustedes están haciendo. Pero desde ya les digo de que lo que ustedes, dejando de hacer otras cosas para venir y escuchar y darse ese tiempo, de verdad que han hecho bien, y el que va a darle la sabiduría y el entendimiento es el mismo autor de las Escrituras. Así que vamos a prestar atención para poder conocer más de la palabra de Dios. Vamos a ver. Estamos estudiando las Sagradas Escrituras, la Biblia, ¿no? Que sabemos que tiene una antigüedad, una vez más, rápidamente, ahí hemos hablado que la antigüedad de estas Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, tiene aproximadamente 3.500 años de antigüedad. No es un libro cualquiera. ¿Por qué? Porque este libro es un libro, es primero que nada, para empezar, nosotros debemos saber que este libro es el libro más vendido a comparación de todos los libros en la historia. Pueden buscar en la información. Es el libro que tiene más de 3.500 idiomas traducidos. Esta Biblia ha sido traducida a más de 3.500 idiomas. ¿Y por qué tanto? Porque realmente el mensaje y la información que hay en este libro es sumamente importante. Hay otros libros que también están traducidos en distintos idiomas, pero este tiene más de 3.500. Imagínense, ¿a cuántas personas puede llegar? Porque la razón por la cual esta Biblia tiene que llegar a tantas personas, a todos en general, es porque Dios quiere brindarles el conocimiento exacto y verdadero ¿de qué?
para recibir la salvación. Y para la salvación, Dios no hace excepción de personas. Todos. Él dice de tal manera, Juan 3:16, ¿se acuerdan que ayer recitamos ese versículo? Ese es el núcleo de la Biblia. Él dice, Juan 3:16, que dice, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, ¿quiénes son? Desde el primer hombre hasta el último hombre. El primero y el último. No sabemos si ya nació el último o va a nacer, no lo sabemos. Porque nosotros tenemos límites. Pero el Dios eterno, no. Dios sabe lo que... Por eso Dios nos dio su carta a la Biblia. ¿Y por qué este libro también es tan maravilloso? Por el contenido. ¿Qué contiene este libro? Contiene relatos, historias, acontecimientos que han ocurrido y que por un propósito Dios los tiene ahí puestos. Este libro, durante 1600 años, ha sido escrito por más de 40 hombres, de los cuales entre ellos están los profetas, los apóstoles, que eran pescadores, incluso reyes y un doctor escribieron estas sagradas escrituras. ¿Y de qué manera? Siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Porque en 2 Timoteo capítulo 3, 15-16, ¿no? Las sagradas escrituras es la inspiración de Dios. Que todas las escrituras que están aquí, las 66 libros, como ayer hemos aprendido, son la inspiración de Dios. Y también, ¿qué hemos aprendido de Dios? Dios nadie lo ha visto ni lo puede ver. Pero Dios se revela de dos formas. ¿Qué hemos aprendido? A través de la forma general, que es para todos. Todos podemos saberlo por las cosas creadas. ¿Qué hemos aprendido? El orden de la tierra, el orden que hay también fuera de la tierra, que es algo imposible y difícil de que podamos detallar, pero con todos los alcances científicos y todo eso, hemos podido descubrir, incluso astrónomos muy reconocidos, dicen, fuera de la tierra no puede ser que haya sido hecho de la nada o por casualidad, porque todo está en orden. Son ajustes finos, pero también van a escuchar la otra contraparte, porque el enemigo, ¿qué quiere? Confundir, desviarnos de la verdad. Pero las escrituras nos relatan a detalle de todo lo que hay fuera incluso de la tierra y dentro de la tierra, y eso hemos aprendido, y es poco lo que hemos aprendido, porque hay más, pero por el tiempo difícil. Por eso desde ahora es un preámbulo para que ustedes comiencen a escudriñar las Sagradas Escrituras y la Biblia. Entonces, mis estimados invitados, ayer hemos aprendido sobre Dios, y hasta el momento, ¿qué podemos decir de Dios? Dios es el creador de todas las cosas. Ahora tenemos que descubrir que Dios aún sigue vivo y que Dios tiene el control de todo. ¿Por qué? Porque en las Sagradas Escrituras el contenido, ¿qué contenido hay? Hay el contenido del inicio de la historia y el final también. Hemos leído Génesis, principio, Apocalipsis, Revelación. Dios nos revela cómo va a finalizar este mundo. Y que hay dos lugares al final para nosotros. Ven ahí en la pantalla, cielo e infierno. Solamente hay dos lugares. Sabemos que a lo largo de la historia nos han engañado y nos han enseñado distintas doctrinas en que dice que hay un tercer lugar. Incluso les mienten diciendo, no, esta encarnación no te preocupes. ¿De verdad hay reencarnación? ¿Qué hemos aprendido en los últimos versículos? Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muere una sola vez y de ahí a dónde? A juicio. ¿Qué aprendimos sobre el huerto de Edén? ¿Qué ocurrió en el huerto de Edén? Primero hemos investigado que el huerto de Edén realmente estuvo aquí en la tierra, al oriente, y por esa razón en ese lugar hay harto petróleo. Pero si vamos allá a ese lugar ya no hay huerto. ¿Por qué? Porque Dios mismo en las Escrituras, a través del profeta Ezequiel, dice de que Él, ¿qué hizo? Hundió, sepultó el huerto. ¿Por qué razón? Por la desobediencia de Adán. Dios amó tanto a Adán que le dijo, si tú me amas, Adán, cumple tu palabra. ¿Cuál es mi palabra? No comerás de este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente morirás. Lamentablemente, desobedeció. ¿Y qué es desobedecer? Desobedecer es pecar, es rebelarse. Dios dio un mandamiento. ¿Y qué es el pecado? El pecado es
la infracción de la ley. ¿Y cuál fue la ley que Dios dio? Dios solamente un solo mandato. Le dijo, tú puedes comer de todo. Todos los frutos yo lo he hecho para ti con amor. Pero de esto no debes comer. Porque de esa manera Dios podía ver realmente si Adán amaba también a Dios como Dios lo amaba. Entonces, desde ese entonces entró el pecado al mundo. ¿Se acuerdan? Al principio, Génesis 1:27, sobre la creación del hombre, cómo Dios nos creó, por qué Dios nos ama tanto y por qué podemos saber cuál es el propósito del hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Pero qué es su imagen y semejanza? El espíritu que tenemos adentro. Pero en el capítulo 3 ellos desobedecieron. ¿Y quién murió en Adán? Por el pecado que entró 3 tipos de muerte. Aprendimos, la primera muerte era la muerte espiritual. Él murió y ¿qué murió? Su espíritu. Por eso su espíritu ahora es corrompido. Y en Génesis 5 cuenta la historia de cómo Adán tuvo un hijo a los 135 años. ¿Y qué? A los 130 años. ¿Y qué dicen? Y ese hijo fue engendrado ya no a la imagen y semejanza de Dios, sino a la semejanza de Adán, con el espíritu muerto. Y de ahí toda su descendencia nacieron con el espíritu muerto, hasta nosotros también. Porque nosotros venimos de Adán. Estamos aprendiendo la historia humana. Pero aún ustedes piensan que somos homo sapiens o venimos del mundo. No creo, no. Dios todo lo creó en orden. Pero van a escuchar teorías que dicen, no, que nosotros no venimos de ellos. Ellos no son los primeros hombres, dicen. Pero Dios nos está relatando en la Biblia así. ¿Y cómo podemos estar seguros? Vamos a investigar más de la Biblia, mis estimados invitados. Entonces, Romanos 5:12, ayer aprendimos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado, la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La consecuencia del pecado es la muerte. Primera muerte, la muerte espiritual. Rompes la relación que había con Dios. Ningún hombre puede acercarse a Dios porque al ser pecador es sucio ante un Dios santísimo. Esta fue la consecuencia de la muerte, del pecado. Ezequiel 18:20 que dice, el alma que pecare esa morirá. Ciertamente murió su alma de Adán, pero Adán seguía vivo, ¿no? Porque siguió procreando. Adán vivió 900 años, más de 900 años. Pero ¿qué murió en él? La relación con Dios. Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es amor. ¿Qué pasó con Adán? Adán tenía esa misma imagen. Era luz, pero su luz se depreció. Se corrompió su amor. Por eso de ahí viene la raíz de todos los males. He escuchado muchas entrevistas donde dicen, ¿crees en Dios? No, no creo en Dios. ¿Por qué? Porque si Dios existiera no habría tanta maldad, ni tanta pobreza, ni tanta esto. Le echan la culpa a Dios. Ahora nosotros tenemos que aprender la verdadera historia humana. ¿Por qué razón hay tanta maldad y tanto injusticia, se podría decir, ¿no? Pero vamos a aprender que realmente todos somos injustos, mis estimados invitados. Entonces, el muro entre nosotros y Dios, ¿quién lo causa? El pecado. Este es el problema principal de nosotros que tenemos que resolver, mis estimados invitados. Por eso estamos acá. Por eso Dios quiere salvarnos, no quiere que perezcamos. Pero si nosotros no arreglamos este tema de pecado que nos involucra a todos sin excepción, así como Dios quiere involucrarnos a todos con la salvación, dice, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere darnos vida eterna. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4 dice, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres estén involucrándonos a todos para salvación, ¿cierto? El cual quiere que todos los hombres sean salvos, pero que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Eso es lo que estamos aprendiendo. Así como nos involucra en la verdad para la salvación, todos estamos involucrados en el pecado, sin excepción. Entonces, ¿a qué debemos atinar, mis hermanos? A la salvación de Dios. Por eso estamos aprendiendo la palabra de Dios, para hacernos sabios.
para tener el conocimiento exacto y perfecto para recibir la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Por eso, yo sé, mis estimados invitados, que deben tener en su corazón todavía duda. ¿Ya? Algunos, no creo que todos, ¿no? Pero algunos siempre van a tener duda. ¿Por qué voy a creer en este libro? Yo no lo he leído todo, ¿no? Quizás. Por eso Jesús dijo, este versículo lo hemos aprendido ayer, Deuteronomio, escrito hace 3.500 años atrás. Y eso también está vigente. Porque tienen duda algunos de las escrituras, algunos tienen duda. Están buscando los libros apócrifos. Ninguna vez Jesús recitó ningún versículo de un libro apócrifo. ¿Por qué estamos buscando esos libros? Ni los apóstoles tampoco. En ninguna de las cartas paulistas tampoco, las epístolas. ¿Por qué estamos buscando esos libros apócrifos? Son solo 66 libros canónicos, los cuales Isaías dice que Dios mismo su boca mandó y su espíritu los juntó. Y es más, él te dice, inquirid en el libro de Jehová. Inquirid, ¿qué quiere decir? Investiga, chequea. Si faltó alguna de sus compañeras. ¿Por qué dice compañeras? Porque ¿cuántos libros son? Son 66 libros. Escritos durante 1600 años. 1500 el Antiguo Testamento y él juntó todo, los 39. También juntó lo del Nuevo Testamento. Entonces, juntando los 66 libros, Dios te dice, ahora, tú tienes que inquirir en el libro y averigua si realmente faltó alguno. En Apocalipsis dice, si añadieres, Dios no se agradaría de eso. Hay maldición por medio. Entonces, vamos a ver Deuteronomio 18, versículo 21 y 22. Vamos a tener esto bien en cuenta. Dice así, palabra de Dios, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Versículo 22, leamos juntos, dice así, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló tal profeta, no tengas temor de él. Ayer hemos aprendido de eso. Si no es palabra de Dios y podemos comprobar que no se cumple ni aconteciere, entonces, ¿por qué tememos? ¿Qué debemos temer? Más bien vamos a temer porque ¿a dónde vamos a ir? No sabemos. Pero Dios nos ha dado estas sagradas escrituras para que tengamos el conocimiento exacto, perfecto, para tener la fe verdadera. Porque si tenemos una fe falsa, mis estimados invitados, es peligroso, porque con la fe que no es verdadera, si somos unos creyentes que no son reales, como Dios te manda y a través de las escrituras nos enseña, entonces de verdad estamos en problemas. Así como el cuchillo que cae en manos equivocadas hace daño, ¿no? Pero si el cuchillo está en unas manos donde hay un buen conocimiento, como por ejemplo de cocina, de un cocinero, cae bien, ¿no? Porque ayuda a que él pueda preparar potajes muy ricos. Entonces, mis estimados invitados, vamos a aprender el día de hoy, si ustedes me lo permiten, vamos a aprender el día de hoy dos acontecimientos terrenales. ¿Saben por qué? Porque viendo aquí esta figura sobre la Biblia, hay acontecimientos terrenales. Tenemos que aprender de estos acontecimientos terrenales dos cosas. ¿Qué dice? Deuteronomio tiene que cumplirse. Uno. Dos, tiene que acontecer. Entonces, vamos a aprender sobre los acontecimientos terrenales que nos acerca cada vez a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se revela a través de las Escrituras, para que nosotros conozcamos su corazón, sus características y conozcamos cómo Él juzga también. Porque Él es santísimo, justo, Él es el juez. Cuando vayamos a juicio, ¿estamos preparados para vernos con Él? Eso debemos tener. Vamos a buscar Génesis capítulo 3, versículo 24. Veamos en la pantalla. Siguiendo el relato de lo que hemos empezado, ahí hemos aprendido Génesis 1, Génesis 2 y hasta Génesis 3. Y yendo a los últimos versículos, después de que Adán y Eva comieron del fruto prohibido
de la ciencia del bien y del mal que Dios dijo que no debían comer, ¿qué hizo? Fueron rechazados. Ellos fueron echados de ese lugar. Vamos a leer, dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Se acuerdan que Dios en el huerto plantó dos árboles en medio del huerto, ¿no? El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal que no debía comer. Pero a él, al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios no quería que él lo haga, que le prohibió, entonces él cometió esa falta, por eso el pecado entró al mundo. Murió su espíritu y murió también su relación con Dios, por eso Dios lo sacó de ese lugar. Y cuidando ese lugar, sabiendo que ahora ya tiene otro tipo de corazón, un corazón más perverso, corazón entenebrecido. Ahora él podía hacer lo posible para comer también de ese árbol de la vida, para vivir eternamente, pero Dios ya no se lo permitió. Por eso puso querubines y una espada y por último sepultó el huerto. Pero ¿qué sucedió ahí? Siguiendo con el relato, luego en Génesis 4, relata otra historia. Seguimos con la historia de Adán y Eva. Adán y Eva procrearon y tuvieron hijos. Y aquí las escrituras hablan de unos dos hijos de Adán en especial. Pero acá la gente se revienta la cabeza diciendo, si Adán y Eva fueron sus hijos, ¿cómo se siguieron procreando? Pero ellos tienen que leer todo, porque dice que también engendraron mujeres también. Y en ese instante Dios mandó a que frutificar. ¿Qué quiere decir frutificar? ¿Que hagan fruto? No, frutificar era de que ellos tenían que reproducirse, ¿no? Dios quería que ellos llenaran la tierra. Y eso es lo que hizo Adán y Eva. Pero Dios habla en especial de dos personas, Caín y Abel. Fueron sus hijos de Adán y Eva. Y aquí cuenta la historia, desde Génesis capítulo 1 hasta el versículo 24, cuenta la historia de cómo hubo un incidente ahí, muy terrible, que marca una enseñanza y podemos aprender muchas cosas de este tema. Pero hoy día nos vamos a centrar de la reacción de uno de ellos, ¿ya? ¿Y por qué reacciona así? Ya, ahora sí tenemos la respuesta. ¿Por qué reaccionó así? Caín y Abel, ambos fueron a presentarse ante Dios para entregarles ofrendas. Pero ¿de quién recibió la ofrenda? De Caín. Hay una enseñanza muy bonita a través de ella, pero hoy día no vamos a hablar de eso. Hoy día vamos a hablar de la reacción de Caín. Caín no recibieron su ofrenda. ¿Y qué pasó? Caín después le dice, vamos a pasear por ahí y lo mató. ¿Saben esa historia? Caín mató a su hermano. ¿Y por qué razón lo mató? Por envidia. ¿Y quién le enseñó la envidia? Es el producto, los frutos del pecado. Él también tenía el espíritu muerto, entenebrecido. ¿Acaso no le dolió matar a su hermano? ¿Ustedes pueden matar a sus hermanos de sangre? Por más envidia que tengan, por más cólera. Caín lo hizo. Y todos estamos también, podemos hacer lo mismo que Caín. Pero algunos por, ya sea el entorno, ya sea por cómo la familia te haya criado, los principios, no son capaces de hacer eso. Pero sí vamos a aprender en otra clase más detallado sobre eso. Caín mató a Abel por envidia. ¿Y de dónde sale esa envidia? Ahí ocurre el primer homicidio. Génesis capítulo 4, versículo 8. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó y contra su hermano Abel y lo mató. Y Dios que le dejó pasar por alto, no. Versículo 10 dice, y le dijo, ¿qué has hecho? Desde ese entonces Dios maldijo a quién. Pero Caín no murió ahí. Y ahí, si seguimos leyendo las escrituras, Caín se reprodujo e incluso él fundó una ciudad. De sus hijos se volvieron fuertes y tuvieron incluso dones para hacer cosas.
y se fueron reproduciendo. Y así empieza la historia humana, estimados invitados. No somos homo sapiens, no somos monos, no hemos evolucionado, no se preocupen, siempre hemos sido humanos. Entonces, de ahí empezó la reproducción. Pero, ¿cómo estaban naciendo estas personas? Con su espíritu muerto. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que esos seres humanos se estaban portando bien o mal? Estaban portando mal. Caín es un ejemplo de los primeros hijos de Adán y Eva, se podría decir, que hicieron ese incidente y está escrito en la Biblia, para mostrarnos desde que desde entonces ya había estos sentimientos negativos. Y a lo largo de los años, así como se desarrolla la tecnología, también no se desarrolla la maldad también se ha ido desarrollando. Entonces, vamos a Génesis capítulo 6, versículo 5. Vamos a ver lo que Dios habla al mirar las acciones de los seres humanos en ese entonces. Génesis 6:5, leamos juntos, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio y de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Pero de todas esas personas, Génesis 6:8 hablan de un hombre llamado Noé. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿qué decidió Dios? Dice así en versículo 17, Génesis capítulo 6, dice: he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero el versículo 18 dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿A quién se refería? ¿Quién halló gracia de tanta gente? Noé. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el gran diluvio de la universal en la Biblia, porque el diluvio no es que haya sido en un solo sector o en un solo continente, ha sido universal en todo la tierra. Dice así. Entonces, vamos a hacernos dos preguntas. ¿Esta historia es real o es ficticia? ¿O es una historia de niños que hemos escuchado desde antes? Segundo, ¿qué nos enseña? Estas dos preguntas vamos a desarrollarlas ahora mismo. Vamos a buscar Génesis capítulo 6, versículo 14. Dice: hazte un arca. Dios habló a Noé diciéndole, dándole una orden: mira, Noé, tú has caído en gracia. Hazte una arca de madera de gofer. Miren, está dando detalle del material, está escrito en la Biblia. Harás aposentos en el arca y la calafatearás. La calafatearás con brea por dentro y por fuera. Génesis capítulo 15, versículo 16, detalla las medidas. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. 16. Una ventana harás en el arca y la acabarás en un codo de elevación por parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero, con 3 pisos. Entonces ustedes saben que la tecnología y al toque, cuando tú detallas, te están dando el detalle de la forma del material y de todo. Han hecho como una imagen de cómo podría ser el arca, cómo la construyó. Ahora, ¿cómo se miden los codos? Porque antes no había wincha, ¿no? ¿Cómo eran sus medidas? El codo significa desde aquí hasta el dedo más grande. Esto significa un codo. Al medir los codos de una persona, de un hombre promedio, han calculado de que 300 codos de longitud y 50 codos de anchura y de 30 de altura sería así las medidas del arca: 140 metros, 23 metros y 14 metros de altura. A través de la tecnología podemos saber las medidas exactas. ¿Qué dice en Génesis capítulo 6, 16? Dios le dice esto a Noé:
he aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne y que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay de la tierra morirá. Noé recibió ese mensaje de quién? De Dios. ¿Y qué hizo Noé? Se lo guardó, no dijo nada. Él ha comenzado a informar, ¿no? De seguro a su familia, porque tantos familias numerosos, y en ese entonces vivían muchos años. Él conversó con su familia, y quienes llegaron a entrar a ese arca, según Dios le dijo, que entre principalmente tu familia, quienes eran su esposa, sus hijos, e inclusive sus esposas de sus hijos. Génesis capítulo 7, versículo 11 y 12 dice: en el año 600 de vida de Noé, Noé tenía 600 años, y en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día dice que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. ¿Qué más dice? Y las cataratas de los cielos fueron abiertos, y hubo lluvia en la tierra 40 días y 40 noches. Luego de que Noé obedeció, recibió la palabra de Dios y obedeció y se puso a construir esa arca, de seguro con sus hijos y sus nueras y su esposa, luego de terminar, Dios le dio el tiempo suficiente para que él terminara de hacer. Pero ustedes, ¿qué creen? Que durante ese tiempo, ¿cuántas personas le habrán dicho: oye, ¿qué haces? Estás loco, si nunca he oído acá? ¿Cómo estás haciendo esas cosas? No, Dios me ha dicho de que va a haber un diluvio. Dios va a juzgar este mundo por toda la maldad que hay. Y ciertamente, ¿ocurrió o no ocurrió? Génesis capítulo 7, versículo 13 dice así: en este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet. Noé, Sem, Cam y Jafet son sus hijos. ¿Y qué también dicen? Sus hijos de Noé. Y también la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Fueron los únicos que llegaron a creer en lo que Dios iba advertido por medio de Noé. Génesis 7, 16, y dice: y hay una señal que hubo, una señal muy detallada, en la cual cualquiera se puede dar cuenta. Miren lo que dice aquí en Génesis capítulo 7, versículo 16. Dice: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Dice que vinieron animales. Miren, vinieron animales al arca. Incluso hay películas en las cuales puedes ver más o menos cómo fue. Miren. Así vinieron de toda carne, de 2 en 2. ¿Cómo es posible que animales salvajes puedan venir así? Con la justa podrían ser los domésticos, ¿no? Y si los entrenan bien. Pero ¿acaso no dice algo el tiempo de entrenar a esos animales? Así fueron entrando al arca, de 2 en 2. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que las personas que han estado a su alrededor de Noé no han visto esa señal al ver que los animales venían de 2 en 2 y se metían a su arca que él iba a construir? De seguro que sí. ¿Y quién hizo de que esa señal ocurriera? Fue Dios, porque dice: como le había mandado Dios. No es que Noé ha ido a traer de 2 en 2 a cada especie. Habrá podido traer de las especies que puede controlar con sus manos, pero ¿acaso pueden traer leones, tigres, elefantes, animales grandes? Ellos vinieron de 2 en 2 y entraron al arca. ¿Pero de qué manera? Por el mandato de Dios. ¿Y qué sucedió? Versículo 19 dice así: empezó el diluvio, como Dios iba advertido a Noé. ¿Y qué dice? Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Ahora yo les pregunto, pensemos algo. ¿Cómo pudo haber tanta agua? Que dice que inclusive todos los montes fueron cubiertos. Vemos ahí en la imagen que de seguro mucha gente estaba tocando: Noé, ábrenos la puerta. Pero hay un problema. ¿Qué dice aquí en Génesis 7:16? Luego de que Dios mandó que cada animal entrara, ¿qué dice? Y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? ¿Noé? No, Jehová. Dios fue el que cerró la puerta. Y dice que Dios determinó un tiempo para que entrara esa arca.
Cuando entraron los últimos animales y su familia de Noé, ¿qué hizo Dios? Cerró la puerta. Por eso Noé de seguro no pudo abrirle la puerta a esas personas que cuando vieron la lluvia no pudo abrirle la puerta. Porque las escrituras no dice que más personas pudieron sobrevivir, sino dice que los montes altos fueron cubiertos. ¿De dónde salió tanta agua entonces? Vamos a entender algo. Sí comprendieron de que empezó el diluvio cuando Noé tenía 600 años. ¿Cómo es posible que Noé vivía tantos años? ¿O ha tenido un error la Biblia? 600 años tenía cuando empezó el diluvio. ¿Alguien puede vivir más de 500 años? No lo creo. Génesis capítulo 1, si volvemos a Génesis 1, sobre la creación, Dios nos da la respuesta. Y está comprobado que es así. Ahora vamos a comprobar si es real. Dice aquí: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, el versículo 7, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. ¿Qué quiere decir? Que la tierra no solamente estaba rodeada de la atmósfera, la troposfera, la estratosfera y la capa de ozono, sino que había una capa más. ¿Saben cuál era la otra capa más? El agua quedó debajo de la expansión. ¿Qué era la expansión? Cielo, ¿no? Pero dice que hay agua arriba de la expansión. ¿Podemos entender esta imagen? El cielo que nosotros conocemos, Dios separó las aguas de dos maneras. Debajo del cielo son las aguas que conocemos y había agua por encima de los cielos. Así había una capa más. ¿Y qué hacía esta capa? Según la tecnología y los científicos, el sol emite muchos tipos de rayos dañinos y también rayos que necesitamos también para nuestro metabolismo, nuestro cuerpo, pero la mayoría de ellos son dañinos. Al haber una capa más fuerte sobre el agua, evitaba de que la gente envejeciera, el ambiente era mejor. Ahora vamos a ver si es verdad. Hay un hombre que maneja su bus y dice que durante más de 50 años él estuvo manejando y siempre estuvo al lado de una ventana donde le daba siempre, él estaba expuesto a los rayos solares. Pero después de tantos años, al verse, solo una parte de su rostro envejeció más que la otra. Obvio, ya el señor ya es mayorcito, ¿no? Obvio que tenía que envejecer su cara. Pero ¿por qué una parte envejeció más? ¿Es normal? Es a producto de sus rayos solares. Ahora este hombre, al recibir los rayos solares demasiado, durante mucho tiempo, ahora existen esas mangas, existen unas de estos que los tapan, ¿no? Pero este señor, ¿cómo habrá trabajado? No sé, pero él muestra un acontecimiento verídico, que con su vida él está mostrando de que él ha trabajado de tal manera y ha sido expuesto al sol. Pero si hubiera habido esta capa, quizás no hubiera sucedido eso, y el ambiente de la tierra era muy, muy distinto. Al haber una capa más que nos proteja de esos rayos solares, inclusive el crecimiento de nosotros los humanos y también los animales era mayor también, porque al ser un ambiente más grande y al vivir más años, obviamente que el desarrollo corporal de cada especie era mayor. ¿Y cómo podemos comprobarlo? A través de los fósiles que han encontrado. ¿Ustedes conocen la libélula? ¿Acaso la libélula puede tener ese tamaño? 70 centímetros, como si fuera así. Era grande. Son fósiles que, de acuerdo a los años, han descubierto de que eso había antes. Y científicamente, al saber de que alguien puede vivir más tiempo en un ambiente protegido, puede desarrollarse más. También las cucarachas eran de ese tamaño. De seguro también los hombres eran de ese tamaño, más grandes, porque inclusive han encontrado hombres gigantes, grandes. La respuesta podemos encontrar
aquí también. Si nosotros leemos la Biblia en el capítulo 4 de Génesis, cuando habla de la descendencia de Adán, a partir del capítulo 5, habla de la edad de Adán, a los cuantos engendró sus hijos y a los cuantos años murió. Y sus hijos de sus hijos, cuánto tiempo vivieron. Aquí podemos ver detalladamente que hasta el capítulo 5 podemos ver detalle que muchas personas murieron entre los años 900, 935, y bueno, Matusalén, que es el más longevo de todos, vivió 969 años. Y Noé vivió 950 años. Pero ¿cómo es posible? Ahora vamos a ver que ahí hay una brecha. Antes del diluvio, todas esas personas alcanzaron esos años de vida. 950, 900, 890, 969 como Matusalén, el único, y Noé 950 años. Pero luego, después del diluvio, hacia adelante, ya las personas no tenían esa cantidad de edad. Mira, podemos ver que Pelé, 239 años, Abraham 175, Jacob 147, Moisés 120 y David 70 años. ¿Por qué ha habido ese cambio drástico? Antes del diluvio vivían muchos años, habían animales más grandes. Y después del diluvio, todo comenzó a decrecer. Sigamos con la historia. Esa es la explicación para ver la diferencia entre antes del diluvio y después del diluvio. Y ahorita vamos a ver las razones por qué fue eso. Génesis capítulo 7, versículo 21. Seguimos con la historia. Génesis dice: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así las aves como de ganado y las bestias y todo reptil que arrastra sobre la tierra y todo hombre que no ingresó al arca, todos perecieron. Perecieron porque las aguas llegaron inclusive a tapar los montes más altos, donde podían haber ido a escapar algunos, ¿no? Pero dice la Biblia que inclusive del monte más alto el agua llegó a superar inclusive 15 codos más arriba todavía, sin dar escapatoria inclusive a los animales que vuelan. Entonces podemos comprobar de que si antes la vida y el ambiente de la tierra era distinto, era porque había esa capa de agua. Ahora podemos saber cuando dice la Biblia de que fueron rotas, dice que fueron rotas las cataratas de los cielos. Entonces al abrir huecos del cielo cayeron esas aguas que estaban bordeando la tierra. Y antes del diluvio, de seguro, el ambiente de la tierra era muy bueno, que las personas crecían tanto, inclusive los animales, y duraban tanto. Y ahora la respuesta es que de luego que se rompieron esas cataratas, las aguas cayeron, ¿cierto? Entonces ya no había esa capa. Entonces vamos a aprender qué pasó con tanta agua, cómo hizo. ¿Acaso Dios volvió a abrir otro hueco y sacó el agua y lo botó al espacio? Vamos a aprender, la Biblia nos da la respuesta. Entonces, siguiendo con la historia, murió todo hombre y todo animal que no entró en el arca, en conclusión, en Génesis 7:21. Ahora, ¿cómo podemos comprobar si ese hecho fue real? Hay que buscar las evidencias. ¿Realmente el mar llegó hasta esa altura? Por supuesto, podemos encontrar en los descubrimientos de los fósiles que han habido de animales marinos. En el monte Everest, ustedes conocen el monte Everest, es uno de los montes más altos del mundo. Y ahí han encontrado calamares, conchas, animales que estaban fosilizados. ¿Y qué hacían esos animales en esos montes altos? ¿Acaso a alguien se le ha ocurrido llevar animales y ponerlos ahí? ¿Qué piensan ustedes, mis estimados hermanos invitados? Es porque ciertamente el agua llegó hasta esos límites, a esas alturas, y esos animales quedaron varados. ¿Por qué quedaron varados ahí en esos lugares? Porque también, así como de un momento a otro subió la marea, también bajó. Y la Biblia nos da la respuesta. Ahorita vamos a aprender. Fósiles de animales marinos, mariscos, descubiertos en el monte Everest. Otra evidencia, ¿qué creen que es eso? ¿Nieve? Sal. ¿Dónde está ubicado eso? En Bolivia, donde no hay mar, localizado en el Uyuni. Ahí hay
un lugar donde hay mucha sal. ¿Y esa sal cómo se desarrolla? Ha tenido que haber habido mar ahí. Y es un lugar alto. Génesis capítulo 8:1, siguiendo con la historia, dice: se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. ¿Y qué dice? E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Dios, para hacer que las aguas de nuevo retornen, lo primero que hizo un viento fuerte para que disminuyeran las aguas. La respuesta la podemos encontrar acá en Job, capítulo 37, versículo 10. Porque el soplo de Dios se da, ¿qué dice? El hielo y las anchas aguas se congelan. ¿Qué quiere decir? Job ha sido escrito hace cuánto tiempo, 3.500 años atrás. Ahora podemos reconocer por qué tenemos dos conos, ¿no? Cono norte y cono sur, ¿no? Ahí están congeladas las aguas que Dios con su soplo los puso como recipiente en ese lugar, y ahí están esas aguas. Por eso existe ese lugar, esos dos lugares, tanto sur como norte, están con hielo. Salmos 33:7 dice: Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Existen fosas marinas inmensas en lo profundo del mar. Inclusive, si pones el monte Everest de cabeza, inclusive es más profunda. Y la Biblia, Salmos 33:7, escrito hace 3.000 años atrás, nos dice que esto ha sido así. Que Dios, ¿cómo hizo para que estas aguas bajen? Abrió depósitos en los abismos de los abismos y ahí puso el mar. Entonces podemos ir buscando explicaciones lógicas. ¿Qué hizo con tanta agua? Primero el soplo hizo, ¿cómo se llama? Los conos sur y norte, donde hay bastante hielo. ¿Y qué más también? Hizo fosas. Incluso hay hasta 11.050 metros hacia abajo. ¿Qué más? Génesis capítulo 8, versículo 4 dice: y las aguas, dice, que decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas a cabo de 150 días. Versículo 4, y también nos detalla qué pasó con el arca. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. ¿Dónde será ese lugar? Monte de Ararat. ¿Existe ese monte? Está en Turquía. Dicen de que en los montes de Ararat, aproximadamente en el año 1948, hubo un fuerte terremoto en ese lugar. Y se desprendieron varias partes donde estaban congeladas y se dejó ver la forma de una embarcación en un lugar tan alto, donde había hielo. De seguro es un propósito de Dios de haberlo dejado ahí, porque en ese sitio se ha conservado muy bien el arca. Encontraron el arca. ¿Y qué hicieron? Hubo una expedición. ¿Qué hicieron? Fueron científicos, personas que fueron a ver ese lugar. ¿Para qué? Para ver y seccionarse de que si realmente era verdad. Porque un piloto solamente vio y dijo: hay algo como en forma de una embarcación, no me equivoco. Y al siguiente año fueron a chequear ese lugar. ¿Y qué hicieron? Tomaron muestras. Aquí podemos ver las fotos de las muestras que han sido reconocidas. Incluso ingresaron al lugar y encontraron todas estas cosas. Incluso hay una noticia. Vamos a ver esa noticia. Lo mismo que tengo para contar es que un grupo de investigadores integrados por expertos de Chile y Turquía aseguran haber localizado el arca de Noé. El hallazgo habría ocurrido en el monte Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el este de ese país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad, aunque aún no está en pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento. Los expertos declaran estar un 99,9% seguros de que se trataría del arca. El grupo ya ha contactado
al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. Un 99.9%. ¿Qué falta? 0.01% para que sea real. ¿Qué les parece? Obvio, ese 0.01 va a quedar en intriga para que otras personas digan, no es el arca de Noé. ¿Qué piensan? Han recogido las evidencias y han podido encontrar, de acuerdo a las escrituras, que es muy detallado, que inclusive dicen el material, madera de gofer, que fue calafateado con brea. ¿La brea de dónde la sacan? Del petróleo. Pudieron identificar que realmente está detallado. Luego, ¿qué sucedió? Volvamos de nuevo a la historia. Luego ellos pudieron salir del arca, luego de que reposó en los montes de Ararat. Ellos salieron, pero con mucho temor, porque quizás de repente temían a que de nuevo volviera a ocurrir ese incidente, ¿no? ese diluvio. Pero Noé y toda su familia salieron a darle sacrificio de agradecimiento a Dios. Y Dios habló con Noé estas palabras: estableceré mi pacto, Génesis 9:11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Versículo 13: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Ustedes han visto el arco iris? Ahora van a decir, el arco iris sale cuando llueve, después de la lluvia. Pero el arco iris también lo creó Dios. Y es una señal para que Él pueda ver de los cielos de donde Él está y que Él ha hecho un pacto con la tierra, que nunca más va a volver a destruir la tierra de esa magnitud. Porque el diluvio no es algo que ocurrió en un solo continente, fue en toda la tierra. Por eso murió toda carne, todos los animales que no entraron al arca, todos perecieron. Y de seguro fue de tal magnitud, por esa razón es que Dios hizo este pacto con la tierra y con la familia de Noé, diciendo, mira, pongo mi arco, estableciendo de que yo no voy a volver a destruir esta tierra con agua. Ahora ustedes van a decir, no, pero si ha habido desborde del río, de eso. ¿Ustedes creen que esa es la magnitud del diluvio? No es así. Obvio, esas cosas ocurren porque a veces hay imprudencia. El gran diluvio universal en la Biblia. ¿Esta historia es real? Hemos comprobado que es real, ¿cierto? Sí, es real. Y ahora vamos a aprender qué nos enseña esta historia. Aquí podemos ver dos características de Dios. Sabemos que una de sus características de Dios es el amor. El amor de Dios tiene misericordia y por ese amor quiere salvarnos a nosotros, no quiere que perezcamos. Pero vamos a aprender algo, estimados invitados. Ese día Dios juzgó el mundo. Juzgó con agua. ¿Y cuál fue la razón del juicio? La maldad que había, el pecado que estaba abundando de tal manera que llegó hasta inclusive a donde estaba Dios. Y Dios aborrece el pecado. Entonces Dios iba a destruir todo, pero en su misericordia vio a Noé, halló gracias en Noé, y Noé obedeció, cumplió el mandato de Dios. Por eso Dios le dio su gracia de salvarse él y más su familia. ¿Acaso Noé no era pecador? Todos íbamos nacidos pecadores, inclusive Noé. Pero Noé fue justificado ¿por qué? Por la obediencia, por la fe, por haber creído en Dios, fue justificado. ¿Ven que por medio de la fe podemos ser salvos? Es verdad. Noé, por su obediencia a Dios, fue justificado. Dios lo justificó. No es que Noé hizo algo para justificar, Dios lo justificó de esa manera. Y le dio su misericordia. Y entonces, ¿qué hizo? Mandó a hacer un arca. Y le dio un tiempo suficiente para que él ingresara y toda su familia. ¿Y qué más? Dios, en su misericordia, dio una señal muy vista para todos, que los animales ingresen de dos en dos. Pero ¿qué pasó? Ahora su otra parte, su otra característica. Dios tiene dos características muy fuertes y las cuales funcionan las dos a la vez. No una sola y una sola, sino las dos. El amor, pero también su santidad. ¿Se acuerdan de que Él es un ser de luz y no hay oscuridad en Él?
su luz, su santidad y su justicia son perfectas. Y él aborrecía el pecado y todos tenían que haber muerto. Pero ¿qué dice? Vio la maldad en la tierra que era mucha y determinó un juicio al hombre por el pecado. ¿Y qué hizo? Envió un gran diluvio, pero antes advirtió a Noé. ¿Ustedes qué creen que cuánto tiempo se demoró Noé en construir el arca? ¿Un día? ¿Una semana? Difícil, de acuerdo a la magnitud de todo lo que tenía que hacer. Aproximadamente se dice que 100 años aproximadamente. Durante todo ese tiempo, ¿no creen que avisó, informó? Oye, va a haber un diluvio. Ayúdame más bien a construir este arca. Ven, y cuando lo termine, vienes y entra para que salves tu vida. No, ¿qué va a hacer? Ahí, ¿qué pasó? Génesis 7:16, leamos juntos. Y Jehová le cerró la puerta. Dios determinó un tiempo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 6 y 7. Dios mismo prometió que ya nunca más iba a destruir este mundo con agua. Pero ¿qué dice en segunda de Pedro capítulo 3 versículos 6 y 7? Vamos a leer juntos. Dice, por lo cual, mira, el apóstol Pedro está citando la historia de que ocurrió en el puerto de el diluvio. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Ese qué significa? El diluvio. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existe ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Quiénes son impíos? Los pecadores. El apóstol Pedro en las Escrituras está advirtiendo que ciertamente Dios va a juzgar este mundo. ¿Por qué va a juzgar este mundo? Ahora en estos tiempos, ¿hay maldad o no hay maldad? Sí hay maldad. Y de seguro la maldad será peor todavía que la de antes. No que sea distinta, porque todo el pecado no es que vaya habiendo nuevos pecados, sino que es lo mismo que han hecho antes, pero ahora lo están haciendo más abundantes. Porque ahora pecan inteligentemente. Hay muchos pecados que ahora, los mismos que han ocurrido antes, ahora los están haciendo igual, pero abundan más. Por eso ya desde antes Dios ya determinó juicio, y el juicio de ahora es por medio de fuego. Isaías también profetiza esto. Isaías capítulo 51, versículo 6, vamos a leer juntos. Alzad a los cielos vuestros ojos. Él vio esto y dice, mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, dice. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no perecerá. Isaías, esto escrito hace 2600 años atrás aproximadamente, profetiza esto. Esto es una profecía que aún todavía no se ha cumplido, porque todavía vemos los cielos y la tierra, ¿no? Todavía no ha sido destruido. Pero él vio, por la inspiración de Dios, escribió esta carta para los últimos tiempos, de que la tierra, estos cielos que ahora vemos nosotros, van a ser deshechos. Y la tierra envejecerá, dice, como ropa. O sea, ¿de qué magnitud será la destrucción de este juicio por fuego? ¿Y qué dice? Y perecerán sus moradores. ¿Quiénes moran en esta tierra? Nosotros, ¿no? Nosotros, el mundo, los animales, todos los que habitan, todos. Entonces, mis estimados invitados, estamos ahora conociendo una profecía que aún no se ha cumplido. Ahora yo les pregunto, ¿Dios advirtió de un diluvio y lo cumplió o no lo cumplió? Sí, ¿no? Sin falta. Ahora yo les pregunto, Dios de antemano nos está advirtiendo que va a haber un juicio en esta tierra por fuego. ¿Acaso no lo va a hacer? Sí, lo va a hacer. Tenemos que entender eso. Ahora vamos por el segundo tema. Rápidamente vamos a aprender hoy sobre la nación de Israel. ¿Conocen la nación de Israel? Ahora hay muchas noticias sobre ese pueblo, ¿no? Que está en conflicto. Vamos a aprender rápidamente sobre Israel. Israel está ubicado en donde? Al oriente, está muy lejos de Perú. Miren, Perú, América del Sur, y ellos están al
Oriente, arriba de África. ¿Cómo se hizo esta nación de Israel? La Biblia nos enseña. ¿Y dónde está ubicado? Medio Oriente, limita con Egipto, ¿conocen esos países? Ahora están en el mundial. Miren, vamos a aprender sobre esta nación porque hay una enseñanza muy importante sobre ella. Porque ustedes dirán, ay, ¿a mí qué importa Israel? ¿No? Pero en la Biblia está escrita esta historia. Hay una enseñanza de por medio de eso. Vamos a aprender de ella. ¿Cómo esta nación se formó? Dice en Génesis, capítulo 15, que él llamó a un hombre llamado Abraham. ¿Conocen a Abraham? Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y quién dice 6? Y creyó a Jehová, ¿quién? Abraham. Y le fue contado por justicia. Versículo 7. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Ur, de los caldeos, para darte la heredad de esta tierra. Dios al buen Abraham, a este Abraham, lo sacó de una tierra donde había estaba muy avanzada esa nación de la tierra de Ur. Y no solamente eso, sino que inclusive Abraham no era una familia pobre, tenía muchas riquezas. Pero un día Dios habló con Abraham y le dijo, mira Abraham, yo te estoy eligiendo a ti para de ti hacer una gran nación, pero ¿saben que es necesario? Que dejes todo lo que tienes acá y te vengas donde yo te mando. Entonces Abraham podía haberle dicho, no te conozco, no te veo, ¿no? Pero él tuvo la fe, por eso le llaman a él el padre de la fe, ¿no? Sin ver, sin haber visto, él creyó y dejó todo y llevó solamente las cosas necesarias a su esposa, a su sobrino Lot, y fue a donde le mandó. ¿Y qué ocurrió? Pero ya ¿cuántos años tenía Abraham? Ya Abraham era muy viejo. Y Dios le hizo una promesa. De ti va a ser una nación. Era necesario de que él tuviera un hijo para que naciera. La promesa de Dios era de que el hijo de Abraham iba a ser un hijo para que tuviera una nación grande. Pero Abraham ya era anciano y su esposa también era mayorcita. Y encima era estéril. Pero Dios cumplió, su infinito poder cumplió, y a Abraham le nació Isaac. A Isaac le nació 2 hijos, Esaú y Jacob. ¿Saben la historia de Jacob? ¿No? Cómo le robó la primogenitura. De Jacob nacieron las 12 tribus de Israel. ¿Y qué ocurrió? Que uno de sus hermanos vendieron a José y lo enviaron a Egipto. Y en Egipto Dios ya tenía un propósito con José para que perdurara la vida de los descendientes de Abraham, porque siempre Dios hablaba, yo he hecho pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Entonces Dios es un Dios fiel que cumple sus pactos. Entonces a través de José hubo hambruna y ellos vinieron a vivir con José y estuvieron en Egipto aproximadamente 400 años. Pero hubo un problema, que el faraón que conocía a José murió y se levantó un nuevo faraón que no conocía a José. Entonces, a ver, un grupo de personas que no eran egipcias, sino eran hebreos, porque se les llamaba hebreos a ellos en ese entonces, hebreos, pero nación de Israel por el nombre de Jacob, ¿qué hizo? Los agarró y los puso en esclavitud. Entonces ellos lloraron y pidieron la ayuda de Dios. Y Dios levantó a un buen Moisés, al cual hizo de que pudiera librar a su pueblo de Egipto. Y llevó a toda la nación de Israel a el desierto. Y en el desierto, desde el monte Sinaí, Dios le entregó a Moisés la ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Conocen esta historia, no? A través de Moisés, Dios hizo un pacto con su pueblo, el pueblo que iba traído desde la esclavitud, los libró de Egipto y los llevó al desierto para llevarlos a la tierra prometida. Y les dijo esto. Dios hizo una promesa con ellos y les dijo:
Miren, pueblo de Israel, a través de Moisés le dijo: si ustedes obedecen, habrá bendiciones para ustedes. Pero si ustedes desobedecen a mi palabra, también les alcanzarán maldiciones. Por eso Moisés escribió este libro de Deuteronomio, que significa que tienen que ellos recordar. Lo hizo para que recordaran ellos de todos los sucesos que Dios iba mandado a través de Moisés para que ellos pudieran recibir las bendiciones, porque Dios es el pueblo de Dios que Dios quiso bendecir y que por medio de ellos Dios iba a darse a conocer. Pero ellos, en su duro corazón y alejando de su palabra, recibieron muchos males. Deuteronomio 28:2 dice así: Dios, estas son las bendiciones. Dice así: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Deuteronomio 28:13: y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás por encima solamente, y no estarás debajo ni si obedecieres mis mandamientos. Y ellos le dijeron: sí, Dios, vamos a cumplir tus mandamientos. Al poco tiempo, ¿qué pasó? Ellos comenzaron a la idolatría. Todavía tenían esos pensamientos y esas ideas de lo de Egipto y lo comenzaron a plasmar incluso en el desierto y cuando ellos ingresaron a la tierra de Canaán. Pero ellos tenían el libro de Moisés, Deuteronomio, que les advertía: miren, ustedes tienen que obedecer la palabra de Dios, nunca alejarse de los caminos de Dios para que sean bendecidos y nadie les va a poder hacer frente. Pero ¿qué pasó? También Dios, Moisés, a través de Deuteronomio, les escribió las maldiciones que vendrían si es que ellos dejaban a Dios. ¿Y qué dice? 28, Deuteronomio 28:15: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te estimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Versículo 66: y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y no tendrás seguridad de tu vida. Así de magnitud era su maldición. Dios levantó a Josué para que los siguiera guiando a ellos, y luego que Josué murió, fueron levantados muchos jueces, que durante esos tiempos habían tiempos en que Dios, para hacerlos reconocer sus errores, venían muchos enemigos a ellos. Ellos de nuevo pedían ayuda a Dios y Dios volvía a ayudarlos. Y así estuvieron durante muchos años. Miren, estimados invitados, ¿por qué estamos aprendiendo de la nación que Dios eligió? Este es el pueblo que recibía la bendición de Dios directamente. Ellos tenían a Dios que si ellos cumplían sus mandatos, Dios les daba bendiciones. Pero si ellos desobedecían y dejaban a Dios, las maldiciones le alcanzaban. Miren lo que Moisés escribió en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 7, les leo. Dice: porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Para Dios habían dos tipos de personas en este tiempo. Existían la nación de Israel, que era su pueblo escogido, y los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos nosotros, los que no somos de la nación de Israel. Dios había dos tipos de personas. Pero sus ojos de Dios estaban en el pueblo que iba a él creado, que iba escogido, a cual protegía siempre. ¿Y por qué lo protegía? A pesar de que ellos desobedecían, por amor del pacto que hizo con Abraham. Dios es un Dios fiel que cumple sus pactos. Versículo 7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os he querido, dice Jehová, y os he escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios no eligió una nación poderosa, eligió una nación la más insignificante, que de todas maneras necesitaba la ayuda de Dios. Algo así. Esto es una batalla de sumos. ¿Quién creen que gana? ¿El chiquito o el grande? El grande, ¿no? Tremendo grandote. De uno nomás lo bueno. Pero Dios, al elegir a Israel como la nación que Él escogía, y si ellos obedecían su palabra, ninguna nación podía hacerle frente. ¿Qué ocurría cuando venía una nación fuerte? Israel hacía esto. Dios vencía. Pero no con su fuerza, era el poder de Dios que estaba detrás de ellos. ¿Y por qué? Isaías 43:1 nos dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te
puse nombre, mío eres tú. Dios escogió ese pueblo realmente. ¿Qué más dice el versículo 10? ¿Con qué propósito Dios preparó esta nación? Creó y la cuidó y la tenía como suya misma. Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, y antes de mí no fue formado Dios, ni será después de mí. Imagínense, fuera de Israel, los gentiles tenían distintos tipos de dioses, y cada uno creía a su manera. Pero Dios, a través de esta nación insignificante, pero era su nación que Dios quería y protegía y cuidaba y estaba dispuesto a siempre perdonarlos. ¿Qué hizo? Dios, a través de ellos, se iba a mostrar como el único Dios todopoderoso y que no había ningún Dios antes ni después de él. A través de esta nación, él iba a abrir los ojos de las demás naciones, que no tenían nada que ver con Dios, porque Dios eligió primero a Israel. Y fue de verdad, porque miren, cuando se levantó el rey Saúl, el rey David, incluso el rey Salomón, Israel era una de las naciones más poderosas y nadie podía hacerle frente. Tanto que Salomón pudo crear un templo para Dios. Pero hubo un problema, que cuando Salomón murió, quedó en su lugar su hijo Roboam. Y Roboam no siguió la ley, no siguió lo que sus antepasados hicieron muy bien, como el rey David y también Salomón, que amó a Dios, pero al último terminó amando más a las mujeres, y eso provocó que el reino de Israel se dividiera. Se dividió en el reino de Israel del norte y Judá del sur, donde todavía en Judá del sur seguía reinando la descendencia de David, porque Dios amó mucho a David. ¿Y qué pasó? Dios comenzó a enviar profetas. Los que escribieron las escrituras por inspiración de Dios, estos profetas hablaban a ellos para que ellos, sus corazones regresaran a Dios, pero ellos no quisieron obedecer. Entonces, ¿qué pasaba? Había más destrucción, o sea, las maldiciones le alcanzaban. Tanto que llegó un momento en que el pueblo de Israel fue destruido totalmente y fueron dispersados. Pero en su amor de Dios, solamente fueron dispersados por 70 años. Profetizado por los profetas, de que 70 años el pueblo de Israel iba a regresar de nuevo a su nación. Solo 70 años. Pero durante este tiempo, ¿qué ocurría con estos líderes de Israel? Mataban a los profetas. Los profetas venían a advertirle y ellos mandaban a matarlos. Pero aún así Dios tuvo misericordia de ellos y los restauró nuevamente. Incluso edificaron el segundo templo de Dios. Jeremías, capítulo 29, desde el versículo 18 y 19, 600 años antes de Cristo, profetizó esto: los perseguiré con espada, con hambre, con pestilencia, y les daré de escarnio a todos los reinos de la tierra por maldición y por espanto y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Versículo 19, por cuanto, ahí está la respuesta. ¿Por qué hizo esto? Dios profetizó esto que iba a hacer con su nación. Porque cuando no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos a mis profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Ciertamente, mis amados hermanos, Amós, este profeta dice que Dios no hará nada, dice aquí, no hará nada Jehová, Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Siempre Dios, antes de hacer algo, siempre informaba, advertía. Esa era su misericordia que le movía. Pero también su justicia tenía que juzgar ese mal comportamiento que ellos tenían. Hasta que Dios, tanto de enviar profetas, envió a su Hijo Jesús. Dice aquí Juan capítulo 1:11, dice: a lo suyo vino, porque Jesús vino por su pueblo, su nación de Israel, a ellos quería salvar primero. Pero ellos, ¿qué dice aquí? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Ciertamente no lo recibieron. Conocemos lo que ocurrió. Los líderes judíos no aceptaron a Jesús y lo condenaron a muerte. Incluso lo llevaron ante Poncio Pilato. Jesús venía para darles bendición a ellos. Pero ellos, ¿qué hicieron? Como sus antepasados,
rechazaron. Jesús era la bendición. Los líderes no aceptaban a Jesús. Pilato quería como sea soltar a Jesús porque no veía que sea culpable de todo lo que ellos decían. Incluso en ese entonces, para congraciarse con el pueblo, dijo: ya, yo voy a rescatar, voy a dejar libre a un malhechor. Y escogió al malhechor uno de los peores, como para que eligieran por Jesús. Pero ¿qué hicieron ellos? Eligieron al malhechor, que era Barrabás. Entonces ellos, rechazando la bendición de Dios, aceptaron la maldición. Mateo 27, 24, 25 dice: viendo Pilato que nada cambiaban de parecer, dice, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó sus manos, dice, delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. ¿Lo decía por quién? Por Jesús. Allá vosotros, ¿eh? ¿Y saben lo que respondieron ellos? Algo muy temible. 25. Y respondiendo todo el pueblo, los que estaban ahí, incitados por los líderes judíos de la nación de Israel, dijeron esta palabra muy temible: su sangre sea sobre vosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quisieron decir? Mira, Pilato, ¿sabes una cosa? No te preocupes por matar, por juzgar a este hombre. Nosotros vamos a recibir el castigo. Tú no te preocupes, tú júzgalo, crucifícalo. Tú no te preocupes, su sangre, la culpa de su muerte de él va a recaer sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es una gran maldición que ellos recibieron de esa manera. Mateo 27, 25, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ya sabemos la historia: Jesús murió y resucitó. ¿Y qué pasó luego? ¿Qué pasó luego de que Jesús subió a los cielos? Comenzó la maldición tan grande, la tribulación tan grande, que nunca se ha visto que lo sufrieron esta nación, la nación de Israel, la cual Dios levantó, cuidó, pero ellos rechazaron a Jesús, a Dios. Aquí podemos ver la cronología de las persecuciones y los masacres que tuvo este pueblo. En el año 70, después de Cristo, ocurrió esto. Ahora vamos a ver la tribulación. Ezequiel capítulo 22, versículo 15. Este Ezequiel es un profeta que escribió este libro 600 años antes de que Cristo viniera al mundo. Y miren lo que él dijo, miren esta maldición que el pueblo de Israel iba a recibir. Dice: te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. ¿Qué ocurrió? ¿Se cumplió o no se cumplió? Sí, se cumplió. Jeremías capítulo 29, 18 y 19 también aprendimos que ellos iban a ser perseguidos en espada, con hambre, con pestilencias y por escarnio. ¿Qué sucedió después de que Jesús subió a los cielos? En el año 70, después de Cristo, comenzó esa masacre. Comenzó la maldición les alcanzó a la nación de Israel. Ejecutada, obviamente, porque Dios dijo de antemano, ¿no? Te doy bendición si obedeces mi palabra, pero si me desobedeces y me dejas, maldición, y la maldición te va a alcanzar. Pero Dios le decía: pero escoge la bendición para que viva. Dios quería que viva, pero ellos rechazaron. ¿Qué pasó? En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito sitió la capital de la provincia de Judea. Sus tropas arrasaron con la ciudad y destruyeron inclusive el segundo templo que levantaron de Jerusalén. En ese entonces murieron aproximadamente 1.100.000 judíos, en ese mismo instante. Pero años después, los judíos se rebelaron, porque Roma tenía el control de Judea y de Israel. ¿Qué hicieron ellos? Como ellos eran muy inteligentes, hicieron una revuelta. ¿Qué hicieron? Ellos hicieron un plan para que cada vez que vinieran ejércitos romanos, ellos los derrotaran y no dejaran que ellos entraran a su pueblo. Entonces, ¿qué hicieron? En el año 135 después de Cristo, el emperador Adriano castigó severamente la rebelión de los judíos. ¿De qué manera? Cientos de miles de judíos murieron y fueron vendidos como esclavos por todo el imperio romano, marcando el inicio de la gran diáspora judía moderna. ¿En qué consistía?
dice que prohibió por la ley a los judíos pisar Jerusalén. Imagínense, esa nación, e impidió que ellos, que era su nación, los sacó de su pueblo. ¿Qué más dice? Cambió el nombre, prohibió primero que los judíos pisaran. Y no solamente eso, Adriano cambió el nombre de la ciudad en Aelia, Capitalina, y rebautizó toda la región de Judea como Siria, Palestina. Por eso ese lugar también le dicen Palestina, los palestinos estuvieron ahí. Con el único fin de borrar la identidad judía, Adriano odiaba al pueblo de Israel. ¿Saben por qué? Porque cuando ellos sitiaron el lugar, ¿qué sucedió? Que ellos ya no entraba comida ni salía. Nadie podía salir ni nadie podía entrar. Entonces, al estar sitiados, comenzaron a sentir hambre. ¿Y qué hacían? Dice que comenzaron a comer a sus hijos, a sus bebés, comenzaron a comer. Eso todo está escrito por un historiador muy conocido, Josefo. Si ustedes ven esos relatos, esa barbaridad había. Entonces, ¿qué hizo Adriano cuando entró con todo su ejército? Vio esa calamidad, porque él tenía incluso, mataré a todos los hombres, pero dejaré vivo a las mujeres y a los niños. Pero al ver esa masacre, mató a todititos. Y los que quedaron, aproximadamente 580.000 judíos murieron en ese entonces, y en los demás a todos los botó de su nación, dejando la nación de Israel vacía para que entraran los palestinos. Eso ocurrió en la época muy cercana a Jesús. Pero en nuestros tiempos la maldición todavía seguía. Por eso ahora podemos comprobar si realmente estas cosas sucedieron. Deuteronomio capítulo 28-22 dice: Jehová te herirá con tisis, con fiebre, con inflamación, con ardor, con sequía, con calamidad repentina y con ayublo, y te perseguirán hasta que perezcas. ¿Conocen a este hombre? Hitler. Odiaba a los judíos. Isaías también profetizó las maldiciones de esta nación, la nación de Israel, la nación de Dios. Y en lugar de los perfumes aromáticos tendrá hediontés. ¿Qué es hediontés? Olor a muerte. Y cuerda en lugar de cinturón, cabeza rapada, en lugar de compostura de cabello, en lugar de ropa en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemaduras en vez de hermosura. Tus varones caerán en espada y tus fuerzas en la guerra. Miren, esas son fotos reales de lo que ocurrió con ellos. Ese es el campo de concentración donde murieron muchos judíos, aproximadamente 6 millones de judíos murieron. Y esto ocurrió en nuestra época, porque lo ocurrió en el tiempo de Jesús fue hace 1900 años atrás. Pero ahora en nuestra época, a la altura de la Segunda Guerra Mundial, ocurrieron estas cosas, estas barbaridades. Isaías 3:24, cabeza raspada. Miren, están con cabeza raspada. ¿Qué dicen? Descubrirán sus vergüenzas, desnudos los hacían caminar. Ezequiel dice: te quitarán tu nariz y tus orejas. Deuteronomio 28:76, temeroso de noche y de día no tendrás seguridad de tu vida. Así los mataban a ellos. Vamos a ver este video rápidamente. Del sufrimiento de la nación de Israel. Vamos a considerar y verlo.
Quizás esos que estaban ahí sufriendo, ellos no dijeron su sangre sea sobre su cabeza y sobre sus hijos, pero Dios advirtió de antemano de que ciertamente la maldición, esa maldición que les iba a ellos a alcanzar era por una sencilla razón, de que ellos dejaron a Dios. Por eso aquí está la respuesta. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 29, versículo 24 y 26. Lo busqué en una traducción más fácil para que ustedes puedan entender. Palabra de Dios para todos. Dice así: luego todas las naciones dirán, dice, ¿por qué el Señor le hizo esto a esta tierra? ¿Por qué se encendió tanto su furor? Versículo 25, leemos juntos, dice, la respuesta será, porque ellos abandonaron el pacto del Señor, el Dios de sus antepasados, que hizo con ellos cuando los sacó de Egipto. Versículo 26, ellos vinieron y sirvieron a otros dioses y los adoraron, dioses que no conocían y que el Señor no les había dado. Pensarán que Dios es cruel, pero la respuesta Él mismo lo hizo, porque Él desde antes dio la advertencia y Dios siempre fue fiel a ellos, siempre los cuidó. Miren lo que dice en este versículo, Lucas capítulo 23, versículo 31. ¿Se acuerdan de que Dios ve a dos tipos de personas en ese entonces? Israel, su nación escogida, y los gentiles. La nación de Israel, como es su nación, Él es la que lo sustentaba, la cuidaba, entonces representa un árbol de olivo verde, ¿no? Pero los gentiles, que no tenían ninguna relación con Dios, ellos vivían buscando a otros dioses, vivían como ellos querían, representan un árbol seco, porque obviamente no está sustentado por Dios como estaban sustentados los judíos, el pueblo de Israel, ¿cierto? Y miren lo que dice Lucas 23:31. Si en el árbol verde hacen estas cosas, vamos a pensar bien, si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Estos son hechos terrenales que pueden ser fácilmente evidenciados. Y esto le ocurrió al pueblo de Israel, al pueblo escogido. El pueblo de Dios de Israel cayó sobre un juicio. Dios juzgó a ellos. Ellos representan ese árbol verde. Vemos que ellos eran muy religiosos, tenían un templo muy bonito, hacían muchos sacrificios, pero Dios, ¿qué les dijo? ¿Qué es lo que quería Dios? Misericordia quiere, y no sacrificios. Conocimiento de Dios más quería que conocieran más a Dios. Conociendo ellos verdaderamente a Dios, su fe de ellos iba a ser más firme y correcta. Y de hecho ellos hubieran conocido la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que no lo dejen, que cumplieran el pacto de ellos, obedecer a su mandato que Él les iba a dar. Pero ellos rechazaron todo eso. Por eso, si el juicio de Dios representa este fuego, y vimos cómo quedó el pueblo de Israel, si Dios nos haría ese mismo juicio a nosotros los gentiles, ¿cómo quedaríamos? Quedaríamos totalmente mal parados, ¿cierto? Este árbol verde que ha sido sustentado por Dios ha sufrido el juicio tan fuerte de Dios. Fue juzgado por su pecado, por dejar a Dios, con advertencia de por medio. Ahora nosotros, los gentiles, que no tenemos nada que ver, no hemos sido sustentados por Dios, representamos un árbol seco. Ese árbol seco, si recibiera el mismo castigo, ¿podría resistir? No lo creo. Jeremías capítulo 25-29, leamos juntos, dice: porque he aquí que en la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, juicio, y vosotros seréis absueltos. ¿A quién se refiere? Miren, vamos a leer nuevamente. Porque he aquí en la ciudad en la cual es invocado mi nombre. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel, ¿no? Yo comienzo a hacer mal, yo comienzo a reprender. Y vosotros, ahora se refiere a la otra parte. ¿Cuáles son? Los gentiles, ¿no? Nosotros.
¿Y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos, dice, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Mateo capítulo 23, 37, Jesús dijo estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y cuál es la respuesta? Y no quisiste. ¿Por qué no recibimos la salvación, mis hermanos invitados? Porque no queremos. La respuesta está vista en la historia que está escrita en la Biblia. Dios nos está dando ejemplo a través de las Escrituras. Por eso estamos aprendiendo de la nación de Israel. La respuesta, ¿saben por qué muchos no se van a salvar? Porque dice que un discípulo se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Qué crees que le dijo Jesús? Sí, tranquilo, son muchos que se van a salvar. ¿Así dijo? No dijo así. Dijo: esfuérzate. Esfuérzate por entrar por la puerta estrecha, porque muy pocos la hallarán. Entonces se cumple su palabra de Jesús. La respuesta por qué no somos salvos es porque no queremos, no nos interesa, no es nuestra intención de saber de ello. Esa es la razón. Juan 5:40, leamos juntos. ¿Qué dice? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús es la vida. Jesús es el camino de la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. Jesús dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero nadie quiere entrar ahí. Más estamos interesados en nuestro celular, a ver si alguien nos dio un like en el TikTok o en Facebook. Eso es su interés de muchas personas. Pero la palabra de Dios lo toman por a la ligera. Miren, mis estimados invitados, van a tomar a la ligera después de haber visto cómo Dios actúa a través de su furor, de su ira, porque ciertamente el juicio es la ira de Dios. Y han visto cómo, al lugar de la historia, hemos podido aprender cómo Él actúa, pero a su vez también quiere darte la salida. Él quiere salvarte. Pero ¿cuál es el problema de los que no se salvan? No es por conocimiento, porque ustedes son muy inteligentes. Yo estoy seguro de que ustedes han entendido lo que están escuchando. Pero ¿saben cuál es la respuesta? Como dice Mateo 27, 27, no quieren. No quieres. Quieres otras cosas hacer, pero no quieres escuchar la palabra de Dios. Vamos a leer Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no ejecutará. Estamos aprendiendo profecías que se han cumplido y que podemos ver por historiadores o por información de que todo eso se ha cumplido detalladamente con las Escrituras. Le presenté versículos donde se detalla todas las maldiciones y las bendiciones. Las bendiciones fueron cumplidas, pero también las maldiciones también los alcanzaron a su nación, a su propia nación de Israel. Hemos visto hoy día, mis estimados invitados, dos ejecuciones. Primero, la ejecución que ocurrió en el tiempo del diluvio de Noé, donde la única razón por la cual muchos perecieron fueron porque eran pecadores, sí, por el pecado fue el juicio, pero la puerta del arca estuvo abierta durante mucho tiempo y los que perecieron fueron los que no entraron a esa arca. Entonces, ¿había misericordia o no había misericordia de Dios por salvar? Sí la había. Pero ¿por qué ellos no ingresaron? Porque no quisieron. Mateo capítulo 24, Jesús esto advierte, esto es una profecía, que esto se va a cumplir. Jesús dice, ¿y qué hace Jesús? Utiliza palabra de lo que ocurrió en la antigüedad. Dice aquí, Mateo capítulo 38, en el Antiguo Testamento, él utiliza el Antiguo Testamento para explicar esto, dice, porque como en los días del diluvio, ¿qué quiere decir? Que Jesús está confirmando que hubo diluvio o no, ¿cierto? Jesús está confirmando, o Jesús miente, Jesús está confirmando que hubo un diluvio. Y miren lo que dice Jesús, va a dar un ejemplo de cómo va a ser
porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando el casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, versículo 39, leamos juntos, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Sabemos que Jesús murió y resucitó y ahora está en el cielo, pero también que dijo, voy a volver, va a venir. Y Él está explicando que cuando Él venga, será que el tiempo ya se terminó. Jesús viene pronto, no sabemos en qué momento, pero ya hay un día, hay una hora, hay una fecha, pero nadie lo sabe. Por eso Jesús dice, velad, tenemos que estar atentos. No como ellos hicieron, viviendo su vida alejados de la palabra de Dios. Salmos capítulo 50, versículo 22, lo busqué en palabra de Dios para todos, para que sea un poco más fácil. Miren lo que Dios da de mensaje. Dice, entiéndanlo bien ustedes que se olvidan de Dios. Vamos a meditar lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí, entiéndanlo bien ustedes que se olvidan de Dios. No sea que los haga pedazos y no haya quien los salve. ¿Quién nos puede salvar de la mano de Dios si Dios juzga? Nadie. ¿Cierto? ¿Pudo el pueblo, la nación de Israel escogida por Dios, escapar del juicio de Dios? No. Vimos cómo ellos sufrieron. Miren, mis estimados invitados, de acuerdo a la palabra que Jesús dijo, en los días de Noé, ¿qué pasó? Los que no llegaron a salvarse, dice así, no se interesaron de lo que Noé dijo. Más bien se burlaron del mensaje de Noé. También no entraron al arca. Por eso ellos perecieron, ¿cierto? Ahora vamos a hacer una diferencia en nuestros días. ¿Qué está pasando ahora en nuestros días? Miren, en nuestros días también está sucediendo similitud. Miren, no se interesan por escuchar la palabra. ¿Es verdad o no es verdad? Es cierto. ¿Cuántos han invitado a ustedes al seminario y muchos les han dicho, sí voy a venir, pero nunca vinieron? Porque primero son sus trabajos, sus estudios. Es correcto, tienen que estudiar y trabajar. Es verdad. Pero no es importante ese asunto también. Es importante. Entonces dice, no se interesaron en escuchar la palabra. La gente está muy ocupada en otras cosas y no reciben por eso la salvación. Hoy día vimos dos acontecimientos terrenales que hay historia en la Biblia y está detallado todo lo que sucedió y que podemos evidenciarlo a través de las historias de los historiadores antiguos que escribieron todos los relatos que han ocurrido a lo largo de los años. La historia del pueblo de Israel, la nación de Israel, que fue escogida por Dios para que ellos sean sus testigos. ¿Quién puede ser testigo de Dios? Alguien que haya recibido tanto lo bueno como lo malo también, ¿cierto? ¿Cierto o no es así? Ese es un verdadero testigo. Un testigo no puede ser alguien que no ha recibido nada, aún ya sea algo bueno o algo malo. ¿Cómo puede ser testigo de Dios? Entonces los que dicen que son testigos de Jehová serán ciertamente testigos de Jehová. No lo creen. La misma Biblia, Dios nos dice quiénes son sus verdaderos testigos. Los verdaderos testigos de Dios es la nación de Israel, porque ellos han recibido tanto su bendición como también su maldición. Y de ellos debemos aprender, mis estimados invitados. ¿Por qué ellos fueron destruidos? Porque ellos no quisieron obedecer el mandato de Dios, no quisieron recibir la palabra. Ellos mataban a los profetas y a los que eran enviados. Y no solamente eso, sino también ellos mataron a Jesucristo. Mateo capítulo 24, versículos 27 y 38 dice: Jerusalén, Jerusalén, eso dijo Jesús a ellos. Vamos a leer nuevamente: que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Pero su corazón de Dios, ¿qué era? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero ¿cuál es la respuesta? No quisiste, no quiere. Jesús dijo esta palabra: he aquí vuestras casas os es dejada desierta. ¿Fue cierto o no fue cierto? Ellos fueron por arrianos, botados de su nación.
dispersados, como decía la Escritura, 600 años antes de Cristo, antes de que sucediera eso. ¿Se cumplió o no se cumplió esa profecía? Cierto que se cumplió. Ahora, mis estimados invitados, para terminar, pensemos bien, ¿qué será más importante para nosotros? ¿Las cosas del mundo? ¿Las cosas que podemos hacer? ¿Superficiales? Mateo capítulo 16, 26 dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma, por su espíritu? ¿Acaso podemos pagar algo para que el espíritu de nosotros se salve? No. ¿De qué manera es la salvación? Por medio de la fe en Jesucristo. Y no por obras, no es por algo que ustedes hagan. Segunda de Corintios último versículo que vamos a leer hoy. Vamos a buscar Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. Vamos a leer juntos el último versículo de hoy. Dice: porque él dice, en tiempo aceptable de oír, en día de salvación de socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Mis estimados invitados, la salvación que Dios quiere darnos no es para después, no para dejarlo para otro día, para el siguiente seminario, para otro momento en que tengan tiempo. Después de haber visto estos acontecimientos terrenales, que ciertamente todos se han cumplido con evidencias mostradas, ¿acaso van a dejar para después su salvación? Pensemos bien. La palabra por Proverbios 27 dice: no te jactes de bien mañana porque no sabes lo que va a ser mañana. ¿Acaso va a haber un mañana pasado para nosotros? No lo sabemos. Pero ciertamente Dios estableció que el hombre muere una sola vez y ahí a juicio. ¿Acaso estamos preparados, si morimos ahora, estamos preparados para estar frente al Dios Santísimo, viendo cómo actúa y cómo es su furia y su ira santa? Pero no es que Dios vaya hecho este juicio por maldad. Lo hizo justamente porque Él aborrece el pecado y advirtió a ellos de antemano: elige la vida, la bendición, para que seas bendito tú y tu familia. Pero ellos lo rechazaron por irse detrás de la idolatría, de los deseos carnales. Jesús dijo una palabra muy importante aquí cuando Él dice de que en los tiempos de diluvio, cuando ocurra esto, es similar a los tiempos finales. La gente estaba comiendo, bebiendo y casándose. ¿Acaso es pecado comer, beber y casarse? No. Pero hay un problema, que estas cosas pasan a ser prioridad antes de salvar su espíritu. Ese es el problema. Entonces no desaprovechemos esa oportunidad. No con eso Dios dice: no quiere que coma, no quieres que beba, no quieres que casen. Eso no es así. Pero Dios no quiere que lo dejes. Así quiere que te acerques. Dice que al que lo busca lo puede hallar. Al que pide se le dará. Pero si no quieren, no van a poder recibir esta salvación. Así que durante estos días vamos a seguir aprendiendo de la Biblia. Hasta hoy estamos en la segunda clase, en la cual hemos aprendido sobre el diluvio y sobre Israel y su tribulación. Esos son los hechos terrenales, para poder confiar en las Escrituras, que las cosas celestiales también son verdad. Mañana, en la tercera clase, hablaremos sobre también la nación de Israel, pero ahora va a ser su restauración. Vamos a aprender sobre las señales finales y sobre el rapto. Esto concluiría lo que son los hechos terrenales, para que ustedes puedan creer y puedan conocer con evidencias si realmente las Sagradas Escrituras son verdad, si realmente las cosas se cumplen, se acontecen y se cumplen, para poder estar seguros si esta es palabra de Dios en verdad. Yo sé que es palabra de Dios, pero no solamente ustedes deben creer porque alguien le dice: es palabra de Dios, cree. No, no es así. Dios nos dice inquirir, investiga mi libro, a ver si algo faltó. No faltó ninguna, dice. Él tiene la seguridad de que no faltó ninguna, porque
porque su boca mandó y su espíritu juntó. Y él juntó los 66 libros, los cuales relatan el inicio y el final. Y también nos advierte y nos puede dar el conocimiento exacto y perfecto para poder recibir su salvación, que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Mis estimados invitados, espero que esta palabra de hoy nos ayude a seguir recapacitando, a meditar sobre nuestras vidas. Es muy importante sus espíritus antes de nuestras carnes, nuestro cuerpo, porque nosotros solamente vivimos 70, 80 o 100 años, pero nuestro propósito de vida no solamente es vivir, nacer, crecer, reproducirnos y morir. No, Dios quiere tener una vida eterna con nosotros y nos la quiere dar a través de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que sigamos esforzándonos por seguir aprendiendo sobre sus sagradas escrituras y alcancemos esa salvación tan grande que Él nos quiere dar. ¿Sí? Entonces vamos a terminar el día de hoy con mi oración. Vamos a acabar. Oremos juntos. Dios Padre Santo, te damos gracias por tu amor infinito y ese amor tan grande que tienes hacia nosotros de permitirnos conocer más de tu palabra. Hoy, Señor, hemos aprendido dos historias en las cuales podemos reflejar, Dios, tu misericordia y también tu juicio y tu santo juicio. Dios, permítenos recapacitar y poder buscar realmente lo que tú quieres para nosotros. Tú quieres que todos seamos salvos. Ayúdanos, Dios, a que nuestro corazón se abra más, nuestro entendimiento, para poder reconocer tu palabra y poder alcanzar esa salvación tan grande que tú nos quieres dar por medio de la fe en Cristo Jesús. Dios, aquí estoy con muchos invitados y con mis amados hermanos. Yo te ruego por cada uno de ellos para que sigan asistiendo hasta el día final y que ellos puedan recibir esa bendición tan grande que tú quieres darles a ellos a través de tu palabra. Protégelos, guárdalos hasta el día de mañana. Todo te lo agradezco en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Entonces, mis estimados invitados, ¿cuándo nos vemos? ¿La próxima semana? ¿Próximo seminario? Mañana, ¿no? Entonces, hasta mañana. Gracias.